La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos en todo el Perú, esto es Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima. Rosa María Palacios e Ismael Soto aquí esta mañana, los dos nuevamente juntos. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios aquí para hacer roche. Fútbol. Qué barbaridad en la mañana, todo era fútbol. No pasa nada más en el país, imagínate. Fútbol. Bueno, a mí me enseñaron algo muy... A ver, tráeme los periódicos. Hasta los periódicos los ha leído nuestro operador, que jamás los lee. Nunca lee los periódicos. Ha leído los periódicos ahí. Claro, no, sí, ha leído, ya están chancados, revuelcos, una cosa. Fútbol. ¿Tú crees que Perú va a ir mundial? No, no es el Perú, pero en fin. Pero les digo, es bonito ver ganar a Perú, pero más gracioso es ver a los comentaristas argentinos. Oh, Dios. Oye, qué cosa tan graciosa. Yo nunca había visto una cosa así. Porque a mi marido, obviamente, le gusta el fútbol, mucho más que a mí. Yo no había estado viendo el partido, había estado saliendo de una clínica y me encontré con un grupo de gente ahí, ¿no? Mirando el partido. ¿Cómo van? 1-0 ganando Paraguay. Ah, bueno, digno, ¿no? O sea, para el Perú digno, ¿no? Y a mi casa era 1-1 y dije, bueno, más digno, pues ahí queda, ¿no? Obviamente no volví a prender el televisor, ¿no? No se me iba a ocurrir pues para ver masacres, ya 1-1, minuto 60 y algo, ya, pues ya, cumplidor, es que ¿no? 2 goles es, digamos, un esfuerzo. 3 goles, bueno, ya. Pero 4 goles así, puede ser también que el otro equipo no esté muy bien, ¿no? No, no me da una buena señal. En mi colegio era así. Ajá. A partir de los 4 goles goleada. Sí, pues. No en cuánto hayas metido. Oye, pues 4-3, no hay goleada. Entonces, por lo menos hubo un festival de goles, vimos 5 goles, que no está mal, uno del contrario, otro 4 nuestros, está bonito, ¿no? Lo que sí fue completamente inesperado, es como que Trump ganara, como que no ganara en Colombia, como el Bretix, o sea, como que ganara Kuczynski, vamos, completamente inesperado. Entonces, yo he dicho, este año han pasado cosas muy raras, de verdad. Desde que es el jubileo de Santa Rosa, más rara todavía. Están pasando cosas, solo nos falta un terremotazo y ya. Y lo comentábamos con nuestro invitado antes de salir al aire. Hay una situación de amnesia colectiva en el país tremenda. Se olvidan cifras que él me decía, mientras más ceros hay, más fácil de olvidar eso. Es que es un problema educativo. ¿Ah, Yo sí? sí creo que es un problema de educación. No. Mira, algo de lo que Popi le dijo a Alan García en el debate presidencial es interesante, ¿no? Cuando yo sea presidente, voy a contratar buenos maestros para educar el pueblo y que no venga un charlatán, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que todos nos matábamos? ¿Verdad? Pero en el fondo tiene algo de razón. Te pongo el caso de Estados Unidos. Ya. Los blancos no educados, es decir, solo los que tienen quinto secundaria, han apoyado en un casi 70% a Trump. Sí. A menor educación, mayor posibilidad de apoyar a Trump. Y Trump ha dicho hoy día, siempre escucho al doctor Elmer Huelga, en términos médicos científicos, ha dicho una cantidad de barbaridades. Yo no las había anotado. La revista Nature ha hecho la lista. Una barbaridad de barbaridades científicas, incluso que han habido, me parece, 30 premios Nobel que le han escrito una carta conjunta diciendo que no puede decir estas cosas sensibles, como por ejemplo el cambio climático o el no autismo. Existe. No, el cambio climático no existe. Hace 2 meses dijo que las vacunas daban autismo. Una cosa que está absolutamente descartada, y no solamente descartada porque es falsa, sino porque es perniciosa. Es decir, el médico que se le ocurrió esto en Inglaterra terminó preso porque hubo un brote de sarampión. Y las enfermedades en los niños de ese tipo, rubiola, sarampión, matan. Sí, pues. Y al matar, ¿no es cierto?, eres responsable de la muerte de niños que no sabían por qué morir en un mundo moderno donde ya hay vacunas y cosas así. Entonces la educación es lo que hace que las personas se interesen más por su ciudad, por su entorno, por lo que pasa, digamos, alrededor, por en qué se gastan sus impuestos, por entender siquiera qué cosa es un impuesto. Claro. Es decir, miles de peruanos que nos escuchan esta mañana creen que no pagan impuestos. De Anita, por ejemplo, acá al frente, yo nunca he pagado impuestos. ¿Tú crees que no has pagado impuestos, no es cierto? Bueno, pagas impuestos
todos los días. El 18% de todo lo que consumes, más un poquito más en algunos vicios, como el alcohol y el cigarro. Diana no creo. No creo que fume tampoco, no una chica tan sana, pero ahí hay selectivo el consumo. Todo eso se lo lleva el Estado. El 18% de lo que tú gastas, que es lo que tú ganas casi para casi todo el mundo, ¿no? Se lo lleva el Estado. Y tú no eres consciente de eso. Entonces, tú dices, bueno, si la Municipalidad de Lima hace lo que quiera con la plata, pues es su plata, ¿no? No, es que no es su plata. Ese es el problema. Ojalá fuera su plata. Si fuera su plata, a mí qué me importa. Si un empresario invierte mal su dinero, no le va bien con un producto, pierde él. Tal vez hasta sus trabajadores que se puedan quedar sin trabajo. Pero no pierde toda la sociedad. No, pues. Cuando el Estado se equivoca, cuando el Estado gasta mal la plata, o la gasta en algo que no sirve para un fin común, para el bien común, perdemos todos. Por eso es que una radio pastoral denuncia la corrupción, porque el bien común es esencial en esta historia. Y hay que fomentar la educación, sobre todo en un tema que nos toca a todos. Si en Estados Unidos alguien ha dicho que las vacunas producen autismo, aquí en el Perú... El actual presidente de los Estados Unidos hace 2 meses. La ex candidata presidencial ha dicho que la depresión es cosa de perdedores. Además, por ejemplo, yo creo que es hora que pida una disculpa, dado que su padre sufre de depresión, según sus propias palabras, en el 2013. Digo, mi padre sufre una terrible depresión fruto de su encierro. Y luego dice que la depresión es para perdedores. Silogismo básico, ¿no es cierto? Sí. Mi padre es un perdedor. ¿O no? Un cobarde. Y la depresión no tiene nada que ver ni con la cobardía, ni con, que también existe, por cierto, ni tampoco con perder o ganar. Es una enfermedad que tiene tratamiento. Es la enfermedad número 1 en el Perú de salud mental, la que más tratamiento merece. Y que si no, hemos hecho programas acá, sí, claro, ¿no es cierto? Es la que más tratamiento merece. Y si no hay en este momento, digamos, buenos tratamientos para la depresión, el futuro es más sombrío, porque la depresión severa termina en suicidio, termina en secuelas muchísimo más graves, o en personas que no van a poder rehacer su vida laboral o familiar de una manera normal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ella debería pedir disculpas hoy, no lo va a hacer. Y sí hay una profecía de Luz Salgado, ¿no? Sí. Luz Salgado dijo el día antes, no, Keiko no debe salir. Parece debería que no hacerle caso, ¿no? Sí. Se van a coger de cada palabrita que diga para criticarla. Profecía autocumplida. Habló y plop, todo el mundo cayó desmayado. Incluso instituciones públicas como el Hospital Arco Herrera ha tuiteado, ¿no?, que van a seguir luchando contra el estigma, ¿no es cierto?, que crea la enfermedad mental sobre el enfermo, haciéndole creer que es, por ejemplo, un perdedor. Una persona con depresión no es un perdedor, es una persona, reitero, que necesita atención médica. A veces tratamiento psicológico, a veces farmacéutico, pero farmacológico, como se dice, pero una combinación de ambas normalmente es lo mejor. Y en familias que tienen tendencia a la depresión, es muy común desde muy temprana edad que esto se repita una y otra vez. Así que no, por favor, no hablemos en términos médicos, ¿no es cierto?, de cosas que no conocemos. Lo que sí parecía que la señora Fujimori estaba muy molesta, muy molesta. Tal es así que la República ha hecho una caricatura muy divertida, véanla, que dice, yo no estoy molesta, para en un balcón, ¿no? Entonces, sí, pues, mejor 100 días más de descanso, no médico, ¿no? Descanso nomás. Y bueno, ayer los memes que vincularon la política con el fútbol han estado muy graciosos, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, del colectivo Nova Keiko decía, hace 12 años que el Perú no gana en el exterior y Keiko todavía no trabaja. ¡Qué horror! Pero ella dice que su trabajo es hacer política. Claro, me imagino que es interesante hacer política desde la oposición, tomando el comando más o menos, porque ya es un comando, ¿no?, de su bancada. Claro. Pero la otra cosa que llamó la atención, no estuviste ayer para comentarlo, es que su meeting reunió un centenar de personas, pero cerraron todo Paseo Colón, como si temieran algo, como si alguien lo fuera a atacar. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué pasa? No tengo la menor idea. Y la cereza del queque, el señor Klimper pidiendo a gritos por Twitter
a Canal 4, o sea, a Canal N y a RPP que transmite. O sea, Keiko está hablando, señor Hugo Delgado. ¿Dónde están sus reporteros? Yo pensaba, estos no aprenden, ¿no? ¿Ordenando? Ordenando, en tono marcial. Primero lo acaban de elegir miembro del UCR. Segundo, hay no una leyenda, hay una historia de Montesinos con los medios de comunicación que terminó en cárcel, ¿no es cierto? El político que le da órdenes a un medio de comunicación es un político matón. Lo ha hecho Alan García, y miren cómo le fue. Alan García hizo eso durante la campaña. Miren cómo le fue, ¿no? Entonces, no aprenden, pues, pero como dicen, pues, no hay que interrumpirlos tampoco, ¿no? No se interrumpe. Napoleón decía, cuando tu adversario esté cometiendo un error, no lo interrumpas. Sí, pues. No, para nada. Pero en fin, tenemos un invitado muy especial con quien yo he trabajado antes, pero nunca nos habíamos visto las caras, lo cual es una cosa bastante curiosa, pero bastante común en un periodismo como el que vivimos hoy, que nos conectamos por correo electrónico, por teléfono, por WhatsApp, por todos lados, por el Facebook, por donde sea, y podemos compartir información. Se trata de Francisco Pérez García, pero ya me he enterado que todo el mundo le dice Paco, la única que le dice Francisco soy yo, y él es autor de un blog que se llama Espacio, solo con la S nada más, Espacio Público. No, libre. Espacio Libre. Y él me escribió esta semana a raíz de lo que publiqué de Danilo Vera sobre el caso Castañeda y el bypass y el terreno de Cantagallo. El terreno de Campoy que era para los chipíos de Cantagallo. Y me dijo, yo tengo 11 artículos ya publicados sobre este tema, nadie me hace caso, lo cual es verdad. Y tenía el dato que nos faltaba toda la semana. Tenía las piezas del rompecabezas que me faltaban. Y tenía los documentos. Y los publiqué el día miércoles en la tarde en mi blog, en la noche en mi blog. Y ustedes pueden entrar a rosamariapalacios.pe o pueden entrar a Espacio, sin EA, Espacio Libre, y ahí también lo podrán leer, para que se enteren de lo que decíamos hace un momento. Es decir, ¿cuánto ha costado el bypass? Ya lo sabemos, ahora sí, ya sabemos cuánto fue lo que se pactó inicialmente, no sabemos los adicionales de obra. ¿Cuánto fue lo que se pactó inicialmente por la construcción del bypass del 28 de julio? Ya lo sabemos, ¿ok? Y lo sabemos gracias a este señor que está al lado mío, que consiguió los contratos, ¿no es cierto? Y que ha sido un mérito esfuerzo, pero no solamente consiguió los contratos, consiguió la otra adenda. No solamente la adenda del fideicomiso se convierte en bypass, ya no en parque, sino la adenda de Lucho quiere una pasarela. ¿No has leído Lucho quiere una pasarela? Sí. Buenísima. Pues. Y tampoco será no vinculante, me imagino. Nada es vinculante. Ahora, tengo noticias sobre el tema, es decir, ya encontré la información y me dijeron que ya la habían publicado el Ministerio de Cultura y ya se opuso en agosto a la pasarela. La Municipalidad de Lima no ha hecho nada, pero el Ministerio de Cultura no ha dado los permisos. Por esa razón es la que presumimos que está todo tirado el 28 de julio. No hay Alameda, pues. Porque a Lucho se le ocurrió que quería sobre la Alameda un bypass. Pero un bypass no, una pasarela que te llevara por los aires de el Parque de la Exposición, digamos, donde está el Ministerio de Transportes ahora, ex Ministerio de Transportes por el Museo de Lima, que lo tiene tirado Lucho, por supuesto. Eso sí no lo arregla porque lo hizo Susana Villarán. O sea, él lo inauguró, pero no, en fin. Sin terminar, lo inauguró sin terminar y lo quiere dejar en ese estado, tal como él lo dejó. Bueno, entonces se une, ¿no es cierto?, por vía peatonal aérea, algunos metros sobre la tierra, esta pasarela que te llega hasta el Campo Marte. ¿Te das cuenta? Propósito ninguno. Díganme ustedes, ¿voy a subir a un puente aéreo para pasearme qué? ¿Sobre el canopy de Costa Rica y la selva tropical? ¡No! Para ver autos. Para ver autos. Cemento, semáforo, autos, gente gritando, humo, la universidad. Tráfico. La telesub de Luna, de su pata. No, de su ex pata, creo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, la pasarela vale $10 millones más. Vamos a ir a la pausa. Pero primero, señora, señor que me está escuchando, saque lápiz y papel. Porque lo vamos a hacer bien sencillón, ¿ya? Para que no haya problemita. Costo pactado inicial, pactado, no digo que eso haya sido lo que le hayan cobrado, porque adicionales de hora, deben haber como cancha. 57, me atoro, dijo, claro. 57 millones de dólares. Solamente
el hueco, el encofrado, el retiro del desmonte y hacer la bendita Alameda plana. O sea, regresar a sus cosas al estado anterior. ¿Ya? 57 millones de dólares. ¿Ya? Mantenimiento por 20 años, porque acuérdense que el mantenimiento lo tiene que dar la misma constructora que es la que administra Vía Parque Rímac. 13 millones de dólares, que tienen que comenzar a mantenerlo ya, porque tiene filtraciones por todas partes, sale el agua cada rato. ¿Ya? 13 millones de dólares. Gran total, 70 millones de dólares. Y el fideicomiso ya había gastado 4 millones de dólares en el terreno de Campoy. Solo queda 70. Pero el MEF le aprueba el proyecto porque no excedía el fideicomiso. ¿Y qué quiere decir fideicomiso? Quiere decir dinero de privados. Y no es de privados, pues. Ese es el truco. Es decir, OAS dice, de lo que tú me vas a pagar, ¿tú quién es? La Municipalidad de Lima, o sea, nosotros, nuestro peaje. Yo separo una plata que se llama fideicomiso y lo administra Scotiabank. ¿Ok? Claro, sí. Y se usa para el parque. Y Lucho dice, ya no se usa para el parque, se usa para el bypass. Y el MEF dice, bueno, como es plata privada administrada por un banco, entonces yo, mientras no se pase el fideicomiso y no comprometa dinero público, no me tengo que meter. Pero lo que Lucho no les había contado, ¿no es cierto?, es que en realidad quería hacer una pasarela de 10 millones de dólares. Más o menos sumado todo esto, 57 más 13, más los cachitos, más la pasarela, suma 81 millones de dólares. Bingo. El hueco, los semáforos, la Alameda y la pasarela. Ya pues, ahí ya se la tuvieron que parar. Se la ha parado el Ministerio de Cultura. Pero Lucho con la cultura, ustedes saben, nunca se ha hecho problema. ¿Eh? Lo cierto es que esa pasarela no tiene permiso hoy para hacerse. Y si la hacen, la van a hacer como hicieron con el bypass, sin estudios técnicos. En medio de esto, la Municipalidad de Lima ha aprobado, con su mayoría absoluta por supuesto, 18 bypasses sobre la avenida Salaverry, con lo cual el alcalde de San Isidro ya está en pie de guerra. Y están haciendo levantamiento topográfico, porque se ha visto gente ahí haciendo levantamientos topográficos. Ahí no se hace un bypass. ¿Ya, Lucho? ¿Te quedó claro? No le ha quedado claro. Era área nacional, es dinero al final de todos los peruanos. Así es. Este señor quiso ser presidente de la República, acuérdense de eso también. Hay que tener cuidado. Quiso. Normal. Paco Pérez García, después de la pausa, nos cuenta cómo hizo toda esta investigación y por qué hace 3 meses que cuenta todo esto y nadie le hace ningún caso. Nadie le hace caso. Y hoy día ya está en el portal del comercio. Buena, Paco. Vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en estos momentos en cadena a las 8:18. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:21. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya tenemos en cabina a Francisco Pérez García, director del blog Espacio Libre, que ya está con nosotros. Francisco, que también es amigo de la casa, que trabajó aquí con nosotros hace un tiempo atrás, en toda la época de la reconstrucción nacional, por cierto. Muy bien, muchísimas gracias a Paco por haber esperado esta larga introducción. Y vamos a los hechos. Paco Castillo sustenta con documentos las investigaciones que ha hecho. Por supuesto, ya salieron por los ataques, que durante un año trabajó en la administración Villarán hace 5 años y que por eso... El señor es periodista, ha trabajado conmigo en Exitosa y ha encontrado documentos que son absolutamente ciertos, tan ciertos que no son negados por nadie, ¿no es cierto? Igual le pasó con Daniel Llovera, nos insultaron todo, pero ¿de qué me voy a retractar si el contrato está ahí firmado? ¿Cómo? No me digas las fuentes, evidentemente, pero ¿cuán difícil ha sido acceder a documentación pública que explica cuánto vale el bypass? Bueno, Rosa María, ¿qué tal? Buenos días Ismael. Hola, Paco. Buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa.
hace muchos años que no digo oyentes de Radio Santa Rosa, porque Ahora somos una cadena. sí, imagínate. súper genial, me parece muy interesante. Después de muchos años vuelvo por acá y me he quedado sorprendido de toda la nueva dinámica de la radio. A ver, nada, hace algunos meses estuvimos viendo las investigaciones de la gente de IDL, que el 2015 fueron los primeros en sacar todo este tema de los sobrecostos del bypass, e incluso fueron los primeros en señalar los estudios y las negociaciones que ya había hecho OAS desde antes que asumiera la alcaldía Luis Castañeda. Empezamos a hacer un poco de rebote de la información de IDL, empezamos a publicar cosas respecto a la gestión de Castañeda, a tomar en cuenta algunas denuncias que presentaba Hernán Núñez y otros regidores de oposición que no eran vistas en público, ¿no? En los otros medios. Entonces alguien se puso en contacto con nosotros, conmigo, y me dijo, mira, tenemos documentos que demuestran que la declaración de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental que presentó la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una serie de irregularidades, como la fecha de los documentos, los estudios que se hicieron en diciembre, etcétera, etcétera. Después de una larga transacción y conversaciones de idas y venidas, la fuente decidió finalmente enviarme la documentación por una cuestión de confianza, en De realidad, confianza, ¿no? obviamente, ¿no? Hubo mucho que demostrarle que había la necesidad y la capacidad de querer investigar Ahora, el tema, ¿no? paréntesis, los contratos del Estado no son secretos. Exacto, claro. ¿En qué parte del mundo? Y menos en el Perú. Los secretos que comprometen recursos públicos no son secretos, son públicos. Deberían estar colgados en la web de la Municipalidad de Lima. Entonces, a partir de eso, preparamos una sección especial en Espacio Libre que se llama El Bypass de Lucho, el bypass de lucho.espaciolibre.p, y utilizando ese documento de más de 1000 páginas, que por fin lo teníamos, empezamos a descubrir una serie de irregularidades que están publicadas en estos informes que están en la página web. Fue tanto el tema que incluso el comercio en su momento sacó una nota web señalando las irregularidades que había en esta declaración de impacto ambiental. Así es. A partir de ahí, mi fuente y otras personas más hicieron un trabajo de conseguir estos documentos, estos contratos del bypass, y conseguimos el contrato firmado por OAS y Luis Castañeda en marzo del 2015. En marzo del 2015, donde ocurre todo esto que la congresista Marisa Glave también lo manifestó en la comisión, utilizando el informe que nosotros preparamos, que todo ocurrió durante un mismo día, ¿no? El 17 de marzo se firmó el contrato, luego que el perito había dicho sí, va la propuesta económica, ese día ya tenían los permisos, una serie de cosas que se hicieron automáticamente en un solo día, y que Patricia Juárez dijo que lo hicieron así porque ellos son eficaces, pues, ¿no? Que así chambean ellos, lo dijo en el Congreso, ¿no? Si se firmó todo en un solo día es porque así siempre hemos estado acostumbrados a trabajar, Sí, ¿no? sí, que estaban acostumbrados con Comunicor y se acostumbraron igualito. Formaban Fue exactamente una empresa así automáticamente, todo cobraron y después la desaparecieron, ¿no? Entonces, en medio de ese transcurso, volviendo a revisar los documentos, porque estos documentos también forman parte del legajo que el congresista, el regidor Núñez ha presentado a la Fiscalía, volviendo a revisar los documentos, encontramos esta adenda que se firmó en mayo de este año, donde se comprometía la construcción de la pasarela aérea. Una pasarela aérea que no estaba en ningún proyecto original, y que cuando se inauguró el bypass, en el video que presenta la Municipalidad de Lima de lo que va a ser la Alameda, presenta esta pasarela. Claro, porque sí, la foto que nosotros ponemos está ahí. Claro. ¿Hay que acercarse más al micro? Sí, no, algo estaba pasando. el aire acondicionado. Estaban apagando el aire acondicionado, nos estábamos helando. Bueno, hay varias cosas interesantes. Castañeda Alosio se presentó ayer, ¿no es cierto?, ante el Congreso de la República, luego de haber desaparecido casi una semana. Sí. Hoy sería una semana. Desaparecido, ¿eh? Y se presentó en el Congreso. Antes y de dijo, ayer, en realidad. Antes de ayer, perdón. Sí. Y dijo ayer, ya salió todo, que Campoy era riesgoso. Riesgoso. Primero dijeron que no estaba en venta. Exacto. Después han tenido que reconocer que habían tratado de venderlo y no habían podido. Por supuesto que está en venta. Y en segundo lugar, no pueden dejar de reconocer que el terreno está fuera del dominio de la municipalidad, porque por contrato ya ofreció que esos recursos regresen al fideicomiso. Eso no es una referencia. Eso no es no vinculante. Tampoco pueden decir que la pasarela es no vinculante, porque por contrato se han comprometido con OAS a hacer una pasarela. Que el Ministerio de Cultura se las haya parado con buenas razones es otra cosa, pero está ahí.
Y es tan vinculante esa venta que cuando el Ministerio de Economía, y eso está en este informe que tú publicaste también en tu blog, Rosa María, es tan vinculante el tema de la venta de Campoy, que cuando el Ministerio de Economía va en el año 2015, en junio más o menos, a realizar un informe sobre la obra para poder emitir opinión, OAS y la Municipalidad de Lima le dicen al Ministerio de Economía que el costo aproximado de la construcción del bypass y de la Alameda, más una inversión de mantenimiento para los próximos 20 años, y ahí también hay un tema porque aparentemente el mantenimiento de una obra de esta magnitud no sería de 20 sino de 30, todo eso iba a sumar un costo de $70 millones aproximadamente. Ahora, tenemos un dato más. El alcalde le dijo al Congreso Nacional, para que vean la calidad de la mentira, que el terreno de Campoy no tenía habilitación urbana. Sin embargo, dice el reportero del Comercio, este predio está en medio de una zona urbanizada, según como constató el Comercio. O sea, el reportero fue pues a ver el terreno, cosa que no hacen los congresistas, y se dio cuenta que está rodeado de una zona urbanizada. El municipio de San Juan del Lurigancho asegura que en esta área ya se pueden construir casas y inmuebles, todo lo que usted quiera, casas y comercio, lo que usted quiera. O sea, es un reverendo mentiroso. Se para delante de todo el Congreso y dice, no, el terreno de Campoy lo vamos a tener que vender porque no sirve para esto. Por supuesto que servía perfectamente. Lo que él hizo fue quitarle a una población que ya tenía posesión y por ende posibilidad de adquirir de prescripción adquisitiva de dominio del terreno de Cantagallo, la posibilidad de mudarse para que Lima tuviera un gran parque que lo necesita a gritos. Eso nos lo cambió por un bypass que, pelao, cuesta $57 millones. 57 millones de dólares un bypass, que es, ustedes pueden ir a visitarlo, un hueco, sacas todo el desmonte y después lo encofras. ¿Eso es 57 millones de dólares? Con dos salidas, una para Arequipa y una para la Avenida Arenales. ¿Esos son 57 millones de dólares? Eso no pasa un peritaje. Yo hablo con varios ingenieros, me dicen, mira, esto es bien fácil de calcular. Un tercio de lo que va a costar el aeropuerto de Chinchero. Aproximadamente. El aeropuerto completito. Allá, se ha tirado un tercio del aeropuerto en un bypass. Entonces, Paco no ha considerado en su trabajo, ni yo tampoco, el peritaje independiente porque no lo tenemos, ¿ya? Pero todos sospechamos de que eso no puede costar 57, menos 70 con el mantenimiento y menos 81 millones de dólares. 10 millones de dólares para una pasarela. El terreno de Campoy, que tanto le critican a Susana Villarán, costó 4 millones de dólares. Y ahí va a vivir gente. Para una pasarela, o sea, no, de verdad no tiene sentido. Y siempre ponemos el ejemplo del Puente Meízo. Exacto. El Puente Meízo, que tanto bien le ha hecho a Miraflores, la verdad, porque es congestionado muchísimo, es un puente aéreo con una tecnología especial, porque se ha ido avanzando hasta que se encontrara el puente en el justo medio, y ha costado 20 millones de soles. 20 millones, o sea, las costas, Castañeda está acostumbrado a decir cualquier cifra. Y la cosa que yo les pregunto es la siguiente, y se los dejo, porque después nos vamos a la pausa y nos quedamos un ratito más con Paco antes de despedirnos. A ver, el señor Castañeda tenía un interés desmedido en que no se haga Río Verde, ¿ok? Odia a Susana Villarán, era la culminación de una campaña de desprestigio, puede ser, ¿no es cierto? Hasta ahí puede ser. OAS, cuyo presidente está preso por corrupto, estaba también muy interesado en que no se haga ese parque, porque querían hacer la obra, ¿no es cierto? Porque en ese parque no ibas a hacer la obra, ni le ibas a cobrar 57 millones de dólares a la Municipalidad de Lima, ibas a hacer un parque, que es mucho más sencillo de hacer. Y productivo. No tienes cómo robar en cemento, pues, ni en fierro. Piñeiro le ofreció también empezar a hacer obra para los Panamericanos. Ajá. Claro. ¿Perdón? Claro. Piñeiro en los mensajes de WhatsApp, cuando conversa con Giselle Segarra, le menciona el tema de los Panamericanos. En el bypass del Lucho también, nosotros tenemos ahí, porque nadie lo ha destacado, ¿por qué fue que Castañeda entonces se quedó callado durante 2 años con el tema de los Panamericanos? Porque se cayó el negocio, pues, porque al señor Piñeiro lo metieron preso. ¡Wow! Esto mejora a cada paso. Vamos a la pausa y te lo enseño. Sí, no, pero lo que sí quiero que quede claro es que para los Panamericanos no hay plata para eso, ¿ah?
O sea, la plata no pasa por Lucho, y en 2018 Lucho ya se fue, ¿ah? O sea que el 2019, que son los Panamericanos, ya no hay Lucho. Espero, ¿no? Porque yo me imagino que está trabajando en el Congreso para ser reelegido. Ahora, ya, si ustedes lo reeligen sabiendo que les ha robado, ya no es roba, pero hace obras, es roba y no me hace obra. Porque dime tú, ¿en qué beneficia una ciudad de 10 millones de habitantes un bypass por donde pasan básicamente autos? Vamos a la pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y precisamente, Rosa María, nos vamos hasta Chimbote porque Reinaldo Manrique nos tiene información sobre líos universitarios. No, todavía dicen que esperemos un ratito, que hemos perdido la comunicación. Solo les recuerdo dos cosas. El señor Castañeda ha estado tuiteando, pero es tan piña, el pobre tan piña, que tuitea mal, pues. Entonces, Proyecto Río Verde no contó con visto bueno del MEF. Perdóname, era un fideicomiso, supuestamente, a igual que él, le permite pasar por el MEF sin problema. Pero supongamos que tendrían que haberlo pasado. Él no mandó para visto bueno todo el proyecto Línea Amarilla. El que vale los 800 millones, ese no. No lo mandó. No por 80, sino por miles más, ¿ok? Bueno, ahora sí nos vamos a Chimbote, una protesta universitaria. Reinaldo Manrique, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, amigos de Radio Santa Rosa. Cientos de estudiantes de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ULADECH Católica, protestaron por el alza de pensiones. Indicaron que desde noviembre del año pasado les incrementaron 20 soles de mensualidad de manera paulatina, lo que ha llevado a que de 190 soles paguen ahora 250. Desde la Plaza de Armas de la ciudad, los universitarios marcharon por la céntrica avenida José Pardo para dirigirse al rectorado de su casa de estudios. Los manifestantes señalaron que en ocasiones escucharon que subirían las pensiones para mejorar la infraestructura de la universidad, pero no han visto que eso haya ocurrido. En ese sentido, pidieron la aplicación total de la nueva ley universitaria y anunciaron reuniones de coordinación entre ellos para que evalúen acatar nuevas medidas de protesta. Cuando llegaron al rectorado, un contingente policial les impidió ingresar y entrevistarse con el rector Julio Domínguez Granda. A la protesta de los universitarios de la ULADECH Católica de Chimbote se suma los continuos plantones que acatan los miembros del Sindicato de Trabajadores No Docentes de esta universidad. Personal de limpieza, administrativos y de seguridad exigen mejores salarios y denuncian que la universidad dispone los despidos de los trabajadores que se atreven a reclamar públicamente. Añadir otro caso que ha sido noticia en los últimos días en Chimbote. El rector de la Universidad San Pedro, José María Guamán Ruiz, ha sido declarado reo contumaz y se ha ordenado su captura por la justicia al no haberse hecho presente a la audiencia de instalación de juicio oral en su contra por un caso que ha sido denominado asesorías fantasmas. Guamán Ruiz fue citado para el último lunes por el cuarto juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, pero su abogada informó que el rector estaba en Alemania participando de un evento académico. La jueza Cris Díaz González le recordó a la defensa del rector que en la pasada audiencia del 2 de noviembre se les preguntó si para la fecha de la audiencia del pasado lunes 7 no tenían otras actividades que impida la realización de esta audiencia, a lo que los abogados estuvieron de acuerdo con la fecha y sus patrocinados también. En ese sentido, la jueza señaló que aparentemente se trataba de una acción dilatoria, por lo que decidió declarar infundado el pedido de postergación de esta audiencia para otra fecha y resolvió declarar reo contumaz al rector de la Universidad San Pedro de Chimbote y ordenar su captura a nivel nacional. Trascendió que la abogada Fiorella Bayona estaría planteando un recurso de habeas corpus contra la resolución de la contumacia y orden de captura, a pesar que la ha apelado y será revisada por la instancia superior. El caso Asesorías Fantasmas se remonta a varios años atrás, en las que se denunció el pago a abogados que cuyos nombres no existen. Se representaron boletas de pago a favor de
personas que en la práctica no habrían ejercido. Por favor, hay una cosa que no estamos entendiendo. ¿La Universidad San Pedro es pública? Es una universidad privada. Y bueno, ahí no hay ninguna discusión sobre que el Poder Judicial se mete en asesoría fantasmas o no. Los alumnos pueden protestar, pero es una asociación privada sin fines de lucro. Entonces hay que decir a los alumnos que, a pesar de todo este procedimiento judicial, lo más probable es que ese rector salga libre. Mil disculpas a todos, ¿no? Y hay también otra protesta, por si acaso, también de una universidad que no está reconocida por la SUNEDU. Entonces hay que decir a los alumnos que no se matriculen ahí. No está reconocida no estuvo reconocida ni por la Asamblea Nacional de Rectores ni por la SUNEDU. Así que un abrazo cariñoso a toda la gente de Chimbote, pero en las universidades privadas sin fines de lucro, era como acá, teníamos al señor de la Garcilaso que se ponía 1 millón de soles de sueldo al mes o 2 millones de soles al mes y no se puede hacer nada. Ese es un problemón que tiene que resolverse. Pero por la vía judicial, salvo que sea fraude en la administración de personas jurídicas y te denuncie la misma asociación. Ese es el problema. Gracias a Reinaldo Manrique desde Radio Santo Domingo en Chimbote. Toda esta y otras informaciones también relacionadas con Chimbote, Ancash, se encuentran en la página web radio.rsd.p, Radio Santo Domingo, asociada a la Sociedad Dominicana de Comunicación. Y algo malo le está pasando a Lucho. Nos vamos a despedir con Paco, además de Paco Castillo, yo, Llovera y del repertorio. Pérez García. Pérez García. Me estoy confundiendo. Algo malo le está pasando a Castañeda al Ocio porque hoy día el comercio, ha sacado una página entera demostrando el mal diseño de los bypasses de la segunda gestión de Lucho Castañeda, en especial el de Avich, que está tan mal diseñado que lo único que tenemos es una congestión gigantesca. Ya se gastó un montón de plata para tener la misma congestión. Palabras finales, por favor. Sí, nada, en concreto simplemente señalar y recordar los montos, ¿no? O sea, tenemos 57 millones aproximadamente de dólares del costo inicial del todo el proyecto del bypass, unos 13 millones aproximadamente que señalaron va a costar el mantenimiento para dentro de 20 años, y a eso hay que agregarle esta última adenda de 11 millones, que si bien es cierto, para la pasarela, que si bien es cierto está paralizada en este momento, de todas maneras va a tener que haber o una renegociación otra vez del contrato para eliminar la pasarela o, como dijeron algunos funcionarios de la municipalidad y de OAS en un evento cerrado en el Colegio de Arquitectos, van a tener que encontrar la manera legal para que el proyecto de todas maneras vaya y tengamos una linda pasarela aérea en medio de la avenida 28 de julio, ¿no? Entonces yo creo que no a la pasarela, por favor, que se gasten la plata en ayudar a la gente que está tirada en Cantagallo, por el amor de Dios. Con 10 millones de dólares les arreglan el problema. Sí, definitivamente. Sí. Yo sacrifico la pasarela. Sí, simplemente para recordar, señalar a la gente que si quiere ver todos estos informes y todo lo pueden ver en la página web, que es espaciolibre.pe, espacio cine, comienza con ese, espaciolibre.pe. ¿Sin www? Sí, www.espaciolibre.pe. Exactamente. Y ahí está todo, ¿ah? Y hay bastante, ¿ah? A todos los que no quieren entender lo que está pasando. Muy bien. Te manda saludos a Daniel Llovera. Ya, gracias. Bien el programa. Cuídate, muy bien. Paco, gracias. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de becas. Instituto de Fomento Educativo es una institución particular sin fines de lucro que hace 52 años está promoviendo, ¿no es cierto?, el acceso a la educación técnica y superior a través de un programa de becas, y vamos a presentarlo acá brevemente porque estoy segura que habrá muchos interesados. Volvemos en un instante y luego sabemos que nos vamos temprano, que es la misa del Señor de la Justicia, no se preocupen. Así volvemos. Es. Esto es A Pensar Más, no se vayan, quédense con nosotros. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 47 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hablando de fútbol en la pausa comercial. Ya, hablando de fútbol, no, yo les decía que por favor, si quieren reírse un rato y tienen cable o tienen algún tipo de acceso vía internet a los programas de fútbol argentino, son la cosa más graciosa que hay. Porque a diferencia de nosotros, ellos no conocen buenas derrotas. Nosotros sí, entonces ya al día siguiente no hablamos del tema y punto, ¿no? Muy bien, dicho sea de paso, no, también, claro. Allá no pueden creer lo que les pasó. Entonces los adjetivos que usan, y además la forma de expresarse tan dramática que tienen los porteños normalmente, porque todo es un tango. Entonces había uno en la mañana que decía, a 15 hay que sacarlo. Creo que el equipo tiene 11, ¿no? Sí. Bueno, a 15 hay que sacarlo, ¿no? Y pasaban imágenes. Mira cómo todos los argentinos le miran el número de la camiseta al que mete gol. A su propio equipo. A su propio equipo. Mira cómo le miran el número de la camiseta. Mira cómo le están mirando, la espalda. Uy, no sabes cómo me he reído. Son, de verdad,
Puede usted reírse mucho de la desgracia ajena, sí, ciertamente, pero de la expresividad, ¿no? Eso es muy gracioso. Bueno, cambiamos de tema por un instante, porque tenemos aquí a la representante de una institución privada, muy antigua, el Instituto de Fomento Educativo, iba a decir de crédito, pero de Fomento Educativo, y vamos a estar con la doctora, no me han puesto su nombre en la pauta. Acá la tengo. Vamos. Marushka. Marushka Chocobar, gerente general del Instituto Peruano de Fomento Educativo. Eso es. Perfecto. Ahí Así es. Bueno, muy bien, cuéntenos, ¿qué hace el Instituto de Fomento Educativo? Claro, muchas gracias Ismael, Rosa María, por esta oportunidad de poder comentar para toda la audiencia a ustedes quiénes somos. Somos el Instituto Peruano de Fomento Educativo, una asociación civil sin fines de lucro. Nacimos en el 62, por esa época varias instituciones ya de prestigio también tienen alrededor de 50, 54 años. Y nosotros nacimos para acercar la educación de posgrado en esa época a personas que tenían ciertas limitaciones económicas. Hoy, después de 54 años, estamos enfocados en acercar la educación técnica a personas de escasos recursos, principalmente en carreras de alta empleabilidad, y a tratar de evitar la deserción en la educación superior, precisamente en este tema técnico, ¿no? Sí, y veo que tienen alianzas con empresas privadas. Tenemos alianzas con empresas privadas. Como somos una asociación civil, estamos representados por 125 empresas hoy que tienen el brazo social en las áreas de responsabilidad social y que aportan al fondo de crédito educativo. De ahí sale la plata. Empresas que quieren mano de obra calificada, por ejemplo, correcto, aportan al fondo de crédito educativo, ustedes, digamos, ofertan, se selecciona a la gente que quiere postular una beca y luego esas personas pueden trabajar en estas empresas. En algunas de las empresas sí. Tenemos alianzas con Senati, por ejemplo, con TechSoup, con Sensico, instituciones que dan cobertura a nivel nacional. Las empresas hacen una donación para que nosotros seleccionemos aquel talento que hoy, no ha sido cubierto con ningún programa que exista y que tiene dificultades para mantenerse en la carrera. Y hay miles. El nivel de deserción económicos o por razones económicas es enorme, muy alto, sí. ¿Pero solamente técnicas o también universitarias? No, también universitarias. Nuestro enfoque es en técnicas porque es lo que necesita el país. Pero sí, tenemos carreras universitarias también, convenio con la mayoría de las universidades privadas, y también en escuelas de posgrado. ¿Y en qué consiste la beca? ¿En pagar parte de la educación, la parte que ya no te alcanza para llegar? En el caso de la beca la otorga la institución educativa. La institución dice, yo entrego 50%, 75, 100, 25 de beca. Y nosotros complementamos con el crédito educativo aquello que no está cubierto. Tanto en académico como el tema de materiales de estudio, por ejemplo, ¿no? Materiales educativos. Entonces, es un extra. ¿Cómo se hace? Si yo estoy escuchando este programa, tengo un hijo, una hija, soy yo mismo, ¿cómo se postula este programa? Lo primero que tiene que hacer el joven en el caso de querer educación superior o también posgrado es identificar lo que quiere estudiar, hacer un análisis de cuánto va a ganar, etcétera, para que estudie aquello que donde va a tener trabajo, porque si no tenemos todo este problema. Y luego inicia su postulación a la universidad que escogió, o al instituto que escogió, a la escuela que escogió. Una vez admitido, va con nosotros, nos envía a través de un portal que se llama SABE, que es un desarrollo propio, todos sus documentos para poder postular. ¿Cómo se llama? Nosotros somos www.ipfe.org.pe. Ahí está todo. Ahí está todo, se descargan los requisitos, hay que presentar una cosa muy sencilla. Ya. Y en el caso del complemento con el crédito educativo, hacemos la evaluación crediticia. Para personas que no pueden demostrar ingresos, aceptamos declaraciones juradas. Etcétera. Ahora, es un crédito, lo que significa que las personas tienen que devolver después. Es correcto. El porcentaje de la beca no se devuelve, eso lo otorga la institución educativa. Y el otro porcentaje, que es un crédito educativo, sí. Nuestras tasas son sociales, o sea, están alrededor del 4%, 6%, ¿no? Pero sí hay una devolución. Pero hay una devolución. Sí, el componente de devolución es importante para que se mantenga el fondo y colaboremos con más gente. Lógico, porque si no, y además esa persona 10 o 15 años después ya está trabajando, ganando bien, perfectamente puede devolver lo que ha ganado para que otra persona pueda estudiar, como se hace en todas partes del mundo. Así es. Como se hace en muchas partes del mundo. Lo que es increíble es que esto haya nacido de una iniciativa privada y no de una iniciativa pública, ¿no? En la campaña se escuchaban muchas personas que ofrecían esto, y yo decía, eso ya existe, eso ya, el crédito educativo. Por ejemplo, en la Católica había crédito educativo de la propia... Hay todavía, claro, trabajamos con Católica. Exactamente, claro. De la propia universidad. De la propia universidad. Entonces, por supuesto, yo conocía desde el año 81, que entré a la universidad, crédito educativo, me parecía la cosa más normal. En Estados Unidos, donde estudié, era lo más normal. Es más, ahí sí las tarifas no son tan sociales y la devolución es dura, sobre todo en carreras como Derecho o Medicina, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de
¿qué carreras privilegian? O sea, ¿hacia dónde están orientando ahora la mayor cobertura que dan? En el caso de las carreras técnicas, las de alta empleabilidad. O sea, todo aquello que demande la industria, la minería. O sea, soldadura, mecatrónica, todo el tema de seguridad industrial, pero para la gente que está trabajando en la industria. Y en el caso de carreras universitarias, en realidad es muy variado, o sea, depende de la región, depende de... ¿Tienen cobertura nacional ustedes? Tenemos cobertura nacional. Por oficinas nuestras, tenemos en Arequipa, en el norte, en Trujillo y en Huancayo, pero además con las universidades y las instituciones educativas en general. Bueno, y con más de 50 años ya, ¿a cuánta gente han beneficiado? ¿Tienen un cálculo más o menos? Mira, más o menos estamos llegando a los 80,000 personas. ¿Por qué razón, no? O sea, al inicio eran... Se empieza chiquito, claro. Sí, pues, ¿no? O sea, y la gente, bueno, esta beca, la de acá, hoy en estos últimos 5 años, solo en los últimos 5 años, debemos estar alrededor de los 20,000, o sea, solo en los últimos 5, porque tenemos mucha más participación de la empresa privada. Eso es muy bueno. Bueno, es que Sí. ha habido digamos, una situación de bonanza y la empresa privada también puede deducir esto impuesto a la renta, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí es donde sería importante mirar que nosotros entregamos certificados de donación por las donaciones que recibimos. Hay un impuesto a la renta que se reduce, pero al mismo tiempo estamos explorando la posibilidad de entrar en el modelo de obras por impuestos, Claro. para que podamos tener becas por impuestos y que las empresas puedan decir, bueno, yo quiero beneficiar a esta comunidad, entrego estas becas en administración de la sociedad civil, sea el Instituto Peruano de Fomento Educativo o cualquier institución que pueda cumplir, y se administra mejor y se llega a la comunidad con un componente de selección, de acompañamiento al becario. Bueno, han habido alcaldes interesantes, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Puente Piedra, que organizó su programa de becas para la Universidad Católica y se convirtió en una especie de logro de la comunidad. O sea, no solamente de ese alcalde, sino de la comunidad estaba orgullosa de, no sé, pues 50 alumnos al año que entraban de Puente Piedra, que no hubieran podido entrar nunca. Nunca, claro. Nunca a la educación de mejor calidad. Y ahora, bueno, hay beca 18 y otras cosas, pero el tema, si nos tenemos que despedir, es bien importante el de la deserción. Muchos chicos con beca 18 que tienen mucho cariño, mucho empeño, vienen de una base muy, muy pobre, les cuesta el doble, digamos, ponerse Así al es. día, y después cuando No solo académico, ¿no? Sí, Sino claro, la adaptación social. de dónde viene, social, claro. Exactamente, ponerse al día les cuesta mucho, y cuando les falta 2 años para acabar, a veces abandonan porque tienen que regresar a sus casas a ayudar a sus padres, ¿no? Así es. Entonces, esos son los chicos que no deben perderse. Bueno, repetir simplemente la página web. La página web es www.ipfe.org.pe y las personas interesadas a oportunidades@ipfe.org.pe. O busquen diferente instituto de Pero fomento. en Facebook, IPFE, ¿no? IPFE es más fácil. IPF, Instituto Peruano de Fomento Educativo. Muy bien, ha sido la señora Marushka Chocobar, gerente general del Instituto Peruano de Fomento Educativo, que lo vuelvo a Ve, hay que hacer busquillas. Los jóvenes ahora millennials que todo lo tienen en la palma de la mano. Así es. Hay que Gracias. buscar. ¿Ya? Muy bien. Nos terminamos despidiendo. Nos vamos un aviso muy importante aquí en Lima. Recuerden que hoy es el tercer concierto de sopranos de coloratura andina Vírgenes del Sol. Hoy viernes 11 de noviembre a las 7:30 de la noche nos encontramos en el Teatro Municipal de Lima, Girón Ica 377, Cercado de Lima. Lo organiza Radio Santa Rosa y aquí en la emisora se pueden encontrar las entradas también. Miren qué bonito han visto. Si alguien que vive en el RIMAC pusiera un parlante cerca de los chipivos para que escuchen su programa, sabrían todo. Muchas gracias a María Peña por la sugerencia. Espero que alguien lo haga. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Gracias, María. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Es tan vinculante el tema de la venta de Campoy que cuando el Ministerio de Economía va en el año 2015, en junio más o menos, a realizar un informe sobre la obra para poder emitir opinión, OAS y la Municipalidad de Lima le dicen al Ministerio de Economía que el costo aproximado de la construcción del bypass y de la Alameda, más una inversión de mantenimiento para los próximos 20 años, y ahí también hay un tema porque aparentemente el mantenimiento de una obra de esta magnitud no sería de 20 sino de 30, todo eso iba a sumar un costo de $70 millones aproximadamente.
Claro. Ahora, tenemos un dato más. El alcalde le dijo al Congreso Nacional, para que vean la calidad de la mentira, que el terreno de Campoy no tenía habilitación urbana. Sin embargo, dice el reportero del Comercio, este predio está en medio de una zona urbanizada, según como constató el Comercio. O sea, el reportero fue pues a ver el terreno, cosa que no hacen los congresistas, y se dio cuenta que está rodeado de una zona urbanizada. El municipio de San Juan del Lurigancho asegura que en esta área ya se pueden construir casas y inmuebles, todo lo que usted quiera, casas y comercio, lo que usted quiera. O sea, es un reverendo mentiroso. Se para delante de todo el Congreso y dice, no, el terreno de Campoy lo vamos a tener que vender porque no sirve para esto. Por supuesto que servía perfectamente. Lo que él hizo fue quitarle a una población que ya tenía posesión y por ende posibilidad de adquirir de prescripción adquisitiva de dominio del terreno de Cantagallo, la posibilidad de mudarse para que Lima tuviera un gran parque que lo necesita a gritos. Eso nos lo cambió por un bypass que, pelao, cuesta $57 millones. 57 millones de dólares un bypass, que es, ustedes pueden ir a visitarlo, un hueco, sacas todo el desmonte y después lo encofras. ¿Eso es $57 millones? Con 2 salidas, una para Arequipa y una para la Avenida Arenales. ¿Esos son $57 millones? Eso no pasa un peritaje. Yo hablo con varios ingenieros, me dicen, mira, esto es bien fácil de calcular. 1/3 de lo que va a costar el aeropuerto de Chinchero. Aproximadamente. El aeropuerto completito. Allá, se ha tirado 1/3 del aeropuerto en un bypass. Entonces, Paco no ha considerado en su trabajo, ni yo tampoco, el peritaje independiente porque no lo tenemos, ¿ya? Pero todos sospechamos de que eso no puede costar 57, menos 70 con el mantenimiento y menos $81 millones. $10 millones para una pasarela. El terreno de Campoy, que tanto le critican a Susana Villarán, costó $4 millones. Y ahí va a vivir gente. Para una pasarela, o sea, de verdad no tiene sentido. Y siempre ponemos el ejemplo del Puente Meízo. Exacto. El Puente Meízo, que tanto bien le ha hecho a Miraflores, la verdad, porque es congestionado muchísimo, es un puente aéreo con una tecnología especial, porque se ha ido avanzando hasta que se encontrara el puente en el justo medio, y ha costado $20 millones. 20 millones, o sea, las costas, Castañeda está acostumbrado a decir cualquier cifra. Y la cosa que yo les pregunto es la siguiente, y se los dejo, porque después nos vamos a la pausa y nos quedamos un ratito más con Paco antes de despedirnos. A ver, el señor Castañeda tenía un interés desmedido en que no se haga Río Verde, ¿ok? Odia a Susana Villarán, era la culminación de una campaña de desprestigio, puede ser, ¿no es cierto? Hasta ahí puede ser. OAS, cuyo presidente está preso por corrupto, estaba también muy interesado en que no se haga ese parque, porque querían hacer la obra, ¿no es cierto? Porque en ese parque no ibas a hacer la obra, ni le ibas a cobrar $57 millones a la Municipalidad de Lima, ibas a hacer un parque, que es mucho más sencillo de hacer. Y productivo. No tienes cómo robar en cemento, pues, ni en fierro. Piñeiro le ofreció también empezar a hacer obra para los Panamericanos. Ajá. Claro. ¿Perdón? Claro. Piñeiro, en los mensajes de WhatsApp, cuando conversa con Giselle Segarra, le menciona el tema de los Panamericanos. En el bypass del Lucho también, nosotros tenemos ahí, porque nadie lo ha destacado, por qué fue que Castañeda entonces se quedó callado durante 2 años con el tema de los Panamericanos. Porque se cayó el negocio, pues, porque el señor Piñeiro lo metieron preso. ¡Wow! Esto mejora a cada paso. Vamos a la pausa y te lo enseño. Sí, no, pero lo que sí quiero que quede claro es que para los Panamericanos no hay plata para eso, ¿ah? O sea, la plata no pasa por Lucho, y el 2018 Lucho ya se fue, ¿ah? O sea que el 2019, que son los Panamericanos, ya no hay Lucho. Espero, ¿no? Porque yo me imagino que está trabajando en el Congreso para ser reelegido. Ahora, ya, si ustedes lo reeligen sabiendo que les ha robado, ya no es roba, pero hace obras, es roba y no me hace obra. Porque dime tú, ¿en qué beneficia una ciudad de 10 millones de habitantes un bypass por donde pasan básicamente autos? Vamos a la pausa, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Amigos, eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y precisamente, Rosa María, nos vamos hasta Chimbote porque Reinaldo Manrique nos tiene información sobre líos universitarios. No, todavía dicen que esperemos un ratito que hemos perdido la comunicación. Solo les recuerdo dos cosas. El señor Castañeda ha estado tuiteando, pero es tan piña. Si en Estados Unidos alguien ha dicho que las vacunas producen autismo, aquí en el Perú... El actual presidente de los Estados Unidos hace 2 meses. La ex candidata presidencial ha dicho que la depresión es cosa de perdedores. Además, por ejemplo, yo creo que es hora que pida una disculpa dado que su padre sufre de depresión según sus propias palabras en el 2013. Digo, mi padre sufre una terrible depresión fruto de su encierro. Y luego dice que la depresión es para perdedores. Silogismo básico, ¿no es cierto? Sí. Mi padre es un perdedor. ¿O no? Un cobarde. Y la depresión no tiene nada que ver ni con la cobardía, ni con, que también existe, por cierto, ni tampoco con perder o ganar. Es una enfermedad que tiene tratamiento. Es la enfermedad número 1 en el Perú de salud mental. La que más tratamiento merece, y que si no, hemos hecho programas acá, sí, claro, ¿no es cierto? Es la que más tratamiento merece, y si no hay en este momento, digamos, buenos tratamientos para la depresión, el futuro es más sombrío, porque la depresión severa termina en suicidio, termina en secuelas muchísimo más graves, o en personas que no van a poder rehacer su vida laboral o familiar de una manera normal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ella debería pedir disculpas hoy, no lo va a hacer. Y sí hay una profecía de Luz Salgado, ¿no? Sí. Luz Salgado dijo el día antes, no, Keiko no debe salir. Parece debería que no hacerle caso, ¿no? Sí. Se van a coger de cada palabrita que diga para criticarla. Profecía autocumplida. Habló y plop, todo el mundo cayó desmayado. Incluso instituciones públicas como el Hospital Arco Herrera ha tuiteado, ¿no?, que van a seguir luchando contra el estigma, ¿no es cierto?, que crea la enfermedad mental sobre el enfermo, haciéndole creer que es, por ejemplo, un perdedor. Una persona con depresión no es un perdedor, es una persona, reitero, que necesita atención médica. A veces tratamiento psicológico, a veces farmacéutico, pero farmacológico, como se dice, pero una combinación de ambas normalmente es lo mejor. Y en familias que tienen tendencia a la depresión, es muy común desde muy temprana edad que esto se repita una y otra vez. Así que no, por favor, no hablemos en términos médicos, ¿no es cierto?, de cosas que no conocemos. Lo que sí parecía es que la señora Fujimori estaba muy molesta, muy molesta. Tal es así que la República ha hecho una caricatura muy divertida, véanla, que dice, yo no estoy molesta, para en un balcón, ¿no? Entonces, sí, pues, mejor 100 días más de descanso, no médico, ¿no? Descanso nomás. Y bueno, ayer los memes que vincularon la política con el fútbol han estado muy graciosos, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, del colectivo Nova Keiko decía, hace 12 años que el Perú no gana en el exterior y Keiko todavía no trabaja. ¡Qué horror! Pero ella dice que su trabajo es hacer política. Claro, me imagino que es interesante hacer política desde la oposición, tomando el comando más o menos, porque ya es un comando, ¿no?, de su bancada. Claro. Pero la otra cosa que llamó la atención, no estuviste ayer para comentarlo, es que su meeting reunió un centenar de personas, pero cerraron todo Paseo Colón, como si temieran algo, como si alguien lo fuera a atacar. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué pasa? No tengo la menor idea. Y la cereza del queque, el señor Klimper pidiendo a gritos por Twitter a Canal 4, o sea, a Canal N y a RPP que transmitan. O sea, Keiko está hablando, señor Hugo Delgado. ¿Dónde están sus reporteros? Yo pensaba, estos no aprenden, ¿no? ¿Ordenando? Ordenando, en tono marcial. Primero lo acaban de elegir miembro del UCR. Segundo, hay no una leyenda, hay una historia de Montesinos con los medios de comunicación que terminó en cárcel, ¿no es cierto? El político que le da órdenes a un medio de comunicación es un político matón. Lo ha hecho Alan García, miren cómo le fue. Alan García hizo eso durante la campaña. Miren cómo le fue, ¿no? Entonces, no aprenden, pues, bueno, pero como dicen, pues, no hay que interrumpirlos tampoco, ¿no?
no se interrumpe. Napoleón decía, cuando tu adversario esté cometiendo un error, no lo interrumpas. Sí, pues. No, para nada. Pero en fin, tenemos un invitado muy especial con quien yo he trabajado antes, pero nunca nos habíamos visto las caras, lo cual es una cosa bastante curiosa, pero bastante común en un periodismo como el que vivimos hoy, que nos conectamos por correo electrónico, por teléfono, por WhatsApp, por todos lados, por el Facebook, por donde sea, y podemos compartir información. Se trata de Francisco Pérez García, pero ya me he enterado que todo el mundo le dice Paco, la única que le dice Francisco soy yo, y él es autor de un blog que se llama Espacio, solo con la S nada más, Espacio Público. No, libre. Espacio Libre. Y él me escribió esta semana a raíz de lo que publiqué de Daniel Llovera sobre el caso Castañeda y el bypass y el terreno de Cantagallo. El terreno de Campoy que era para los chipíos de Cantagallo. Y me dijo, yo tengo 11 artículos ya publicados sobre este tema, nadie me hace caso, lo cual es verdad. Y tenía el dato que nos faltaba toda y la tenía las piezas del rompecabezas que me faltaban. Y tenía los documentos. Y los publiqué el día miércoles en la tarde en mi blog, en la noche en mi blog. Y ustedes pueden entrar a rosamariapalacios.pe o pueden entrar a Espacio, sin EA, Espacio Libre, y ahí también lo podrán leer, para que se enteren de lo que decíamos hace un momento. Es decir, ¿cuánto ha costado el bypass? Ya lo sabemos, ahora sí, no, perdón. Ya sabemos cuánto fue lo que se pactó inicialmente. 8 de la mañana con 21 minutos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya tenemos en cabina a Francisco Pérez García, el director del blog Espacio Libre, que ya está con nosotros. Francisco, que también es amigo de la casa, que trabajó aquí con nosotros hace un tiempo atrás, en toda la época de la Reconstrucción Nacional, por cierto. Muy bien, muchísimas gracias a Paco por haber esperado esta larga introducción. Y vamos a los hechos. Paco Castillo sustenta con documentos las investigaciones que ha hecho. Por supuesto, ya salieron por los ataques, que durante un año trabajó en la administración Villarán hace 5 años y que por eso... El señor es periodista, ha trabajado conmigo en Exitosa y ha encontrado documentos que son absolutamente ciertos, tan ciertos que no son negados por nadie, ¿no es cierto? Igual le pasó con Daniel Llovera, nos insultaron todo, pero ¿de qué me voy a retractar si el contrato está ahí firmado? ¿Cómo? No me digas las fuentes, evidentemente, pero ¿cuán difícil ha sido acceder a documentación pública que explica cuánto vale el bypass? Bueno, Rosa María, ¿qué tal? Buenos días Ismael. Hola, Paco. Buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Hace muchos años que no digo oyentes de Radio Santa Rosa. Porque ahora somos una cadena. Sí, súper genial, me parece muy interesante. Después de muchos años vuelvo por acá y me he quedado sorprendido de toda la nueva dinámica de la radio. A ver, nada, hace algunos meses estuvimos viendo las investigaciones de la gente de IDL, que el 2015 fueron los primeros en sacar todo este tema de los sobrecostos del bypass. E incluso fueron los primeros en señalar los estudios y las negociaciones que ya había hecho OAS desde antes que asumiera la alcaldía Luis Castañeda. Empezamos a hacer un poco de rebote en la información de IDL, empezamos a publicar cosas respecto a la gestión de Castañeda, a tomar en cuenta algunas denuncias que presentaba Hernán Núñez y otros regidores de oposición que no eran vistas en público, ¿no? En los otros medios. Entonces alguien se puso en contacto con nosotros, conmigo, y me dijo, mira, tenemos documentos que demuestran que la declaración de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental que presentó la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una serie de irregularidades, como la fecha de los documentos, los estudios que se hicieron en diciembre, etcétera, etcétera. Después de una larga transacción y conversaciones de idas y venidas, la fuente decidió finalmente enviarme la documentación. Por una cuestión de confianza, en realidad. De confianza, ¿no? Obviamente, ¿no? Hubo mucho que demostrarle que había la necesidad y la capacidad de querer investigar ahora, el tema, ¿no? Paréntesis, los contratos del Estado no son secretos. Exacto, claro. ¿En qué parte del mundo? Y menos en el Perú. Los secretos que comprometen recursos públicos no son secretos, son públicos. Deberían estar colgados en la web de la Municipalidad de Lima. Entonces, a partir de eso, preparamos una sección especial en Espacio Libre que se llama El Bypass de Lucho, el bypass de lucho.espaciolibre.pe, y utilizando ese documento de más de 1000 páginas, que por fin lo teníamos, empezamos a descubrir una serie de irregularidades que están publicadas en estos informes que están en la página web.
fue tanto el tema que incluso el comercio en su momento sacó una nota web señalando las irregularidades que había en esta declaración de impacto ambiental. Así es. A partir de ahí, mi fuente y otras personas más hicieron un trabajo de conseguir estos documentos, estos contratos del bypass, y conseguimos el contrato firmado por OAS y Luis Castañeda en marzo del 2015. En marzo del 2015, donde ocurre todo esto que la congresista Marisa Glave también lo manifestó en la comisión, utilizando el informe que nosotros preparamos, que todo ocurrió durante un mismo día, ¿no? El 17 de marzo se firmó el contrato, luego que el perito había dicho sí, va la propuesta económica, ese día ya tenían los permisos, una serie de cosas que se hicieron automáticamente en un solo día, y que Patricia Juárez dijo que lo hicieron así porque ellos son eficaces, pues, ¿no? Que así chambean ellos, lo dijo en el Congreso, ¿no? Claro. Si se firmó todo en un solo día es porque así siempre hemos estado acostumbrados a trabajar, Sí, ¿no? sí, que estaban acostumbrados con Comunicores, se acostumbraron igualito. Formaban una empresa así automáticamente, todo, cobraron y después la desaparecieron, ¿no? Entonces, en medio de ese transcurso, volviendo a revisar los documentos, porque estos documentos también forman parte del legajo que el congresista, el regidor Núñez ha presentado a la Fiscalía, volviendo a revisar los documentos, encontramos esta adenda que se firmó en mayo de este año, donde se comprometía la construcción de la pasarela aérea. Una pasarela aérea que no estaba en ningún proyecto original, y que cuando se inauguró el bypass, en el video que presenta la Municipalidad de Lima de lo que va a ser la Alameda, presenta esta pasarela. Claro, porque si la foto que nosotros ponemos está ahí. Claro. ¿Hay que acercarse más al micro? Sí, no, algo estaba pasando. El aire acondicionado. Estaban apagando el aire acondicionado, nos estábamos helando. Bueno, hay varias cosas interesantes. Castañeda Locio se presentó ayer, ¿no es cierto?, ante el Congreso de la República, luego de haber desaparecido casi una semana. Sí. Hoy sería una semana. Desaparecido, ¿ah? Y se presentó en el Congreso. Antes y de dijo, ayer, en realidad. Antes de ayer, perdón. Sí. Y dijo ayer, ya salió todo, que Campoy era riesgoso. Riesgoso. Primero dijeron que no estaba en venta. Exacto. Después han tenido que reconocer que habían tratado de venderlo y no habían podido. Por supuesto que está en venta. Y en segundo lugar, no pueden dejar de reconocer que el terreno está fuera del dominio de la municipalidad, porque por contrato ya ofreció que esos recursos regresen al fideicomiso. Eso no es una referencia. Eso no es no vinculante. Tampoco pueden decir que la pasarela es no vinculante, porque por contrato se han comprometido con OAS a hacer una pasarela. Que el Ministerio de Cultura se las haya parado con buenas razones es otra cosa, pero está ahí. Y es tan vinculante esa venta que cuando el Ministerio de Economía, y eso está en este informe que tú publicaste también en tu blog, Rosa María. No sabemos los adicionales de obra. ¿Cuánto fue lo que se pactó inicialmente por la construcción del bypass del 28 de julio? Ya lo sabemos, ¿ok? Y lo sabemos gracias a este señor que está al lado mío, que consiguió los contratos, ¿no es cierto? Y que ha sido un mérito esfuerzo, pero no solamente consiguió los contratos, consiguió la otra adenda. No solamente la adenda del fideicomiso se convierte en bypass, ya no en parque, sino la adenda de Lucho quiere una pasarela. ¿No has leído Lucho quiere una pasarela? Sí. Buenísima. Pues. Y tampoco será no vinculante, me imagino. Nada es vinculante. Ahora, tengo noticias sobre el tema, es decir, ya encontré la información y me dijeron que ya la habían publicado el Ministerio de Cultura y ya se opuso en agosto a la pasarela. La Municipalidad de Lima no ha dicho nada, pero el Ministerio de Cultura no ha dado los permisos. Por esa razón es la que presumimos que está todo tirado el 28 de julio. No hay Alameda, pues. Porque a Lucho se le ocurrió que quería sobre la Alameda un bypass. Pero un bypass no, una pasarela que te llevara por los aires de el Parque de la Exposición, digamos, donde está el Ministerio de Transportes ahora, ex Ministerio de Transportes por el Museo de Lima, que lo tiene tirado Lucho, por supuesto. Eso sí no lo arregla porque lo hizo Susana Villarán. O sea, él lo inauguró, pero no, en fin. Sin terminar, lo inauguró sin terminar y lo quiere dejar en ese estado, tal como él lo dejó. Bueno, entonces se une, ¿no es cierto?, por vía peatonal aérea, algunos metros sobre la tierra, esta pasarela que te llega hasta el Campo Marte. ¿Te das cuenta? Propósito ninguno. Díganme ustedes, ¿voy a subir a un puente aéreo para pasearme qué? ¿Sobre el canopy de Costa Rica y la selva tropical? ¡No! Para ver autos. Para ver autos. Cemento, semáforo, autos, gente gritando, humo, la universidad. Tráfico. La telesub de Luna, de su pata. No, claro. De su ex pata, creo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, la pasarela
vale 10 millones de dólares más. Vamos a ir a la pausa, pero primero, señora, señor que me está escuchando, saque lápiz y papel. Porque lo vamos a hacer bien sencillón, ¿ya? Para que no haya problemita. Costo pactado, inicial, pactado, no digo que eso haya sido lo que le hayan cobrado, porque adicionales de hora, deben haber como cancha. 57, me atoro, Dijo, claro. 57 millones de dólares. Solamente el hueco, el encofrado, el retiro del desmonte y hacer la bendita alameda plana. O sea, regresar a sus cosas al estado anterior. ¿Ya? 57 millones de dólares. ¿Ya? Mantenimiento por 20 años, porque acuérdense que el mantenimiento lo tiene que dar la misma constructora que es la que administra Vía Parque Rímac. 13 millones de dólares, que tienen que comenzar a mantenerlo ya, porque tiene filtraciones por todas partes, sale el agua cada rato. ¿Ya? 13 millones de dólares. Gran total, 70 millones de dólares. Y el fideicomiso ya había gastado 4 millones de dólares en el terreno de Campoy. Solo queda 70. Pero el MEF le aprueba el proyecto porque no excedía el fideicomiso. ¿Y qué quiere decir fideicomiso? Quiere decir dinero de privados. Y no es de privados, pues. Ese es el truco. Es decir, OAS dice, de lo que tú me vas a pagar, ¿tú quién es? La Municipalidad de Lima, o sea, nosotros, nuestro peaje. Yo separo una plata que se llama fideicomiso y lo administra Scotiabank. ¿Ok? Claro, sí. Y se usa para el parque. Y Lucho dice, ya no se usa para el parque, se usa para el bypass. Y el MEF dice, bueno, como es plata privada administrada por un banco, entonces yo, mientras no se pase el fideicomiso y no comprometa dinero público, no me tengo que meter. Pero lo que Lucho no les había contado, ¿no es cierto?, es que en realidad quería hacer una pasarela de 10 millones de dólares. Más o menos sumado todo esto, 57 más 13 más los cachitos más la pasarela, suma 81 millones de dólares. Bingo. El hueco, los semáforos, la alameda y la pasarela. Ya pues, ahí ya se la tuvieron que parar. Se la ha parado el Ministerio de Cultura. Pero Lucho con la cultura, ustedes saben, nunca se ha hecho problema. ¿Eh? Lo cierto es que esa pasarela no tiene permiso hoy para hacerse. Y si la hacen, la van a hacer como hicieron con el bypass, sin estudios técnicos. En medio de esto, la Municipalidad de Lima ha aprobado, con su mayoría absoluta por supuesto, 18 bypasses sobre la avenida Salaverry, con lo cual el alcalde de San Isidro ya está en pie de guerra. Y están haciendo levantamiento topográfico, porque se ha visto gente ahí haciendo levantamientos topográficos. Ahí no se hace un bypass. ¿Ya, Lucho? ¿Te quedó claro? No le ha quedado claro. Erario nacional, es dinero final de todos los peruanos. Así es. Este señor quiso ser presidente de la República, acuérdense de eso también. Hay que tener cuidado. Quiso. Normal. Paco Pérez García, después de la pausa, nos cuenta cómo hizo toda esta investigación y por qué hace 3 meses que cuenta todo esto y nadie le hace ningún caso. Nadie le hace caso. Y hoy día ya está en el portal del comercio. Oye. Buena, Paco. Vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en estos momentos en cadena a las 8:18. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos en todo el Perú, esto es Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima, Rosa María Palacios e Ismael Soto aquí esta mañana los dos nuevamente juntos. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios aquí para hacer roche.
Fútbol, 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 fútbol. Qué barbaridad en la mañana. Todo era fútbol, fútbol, fútbol. No Antes pasa nada más en el país, imagínate. fútbol, fútbol, fútbol. Bueno, a mí me enseñaron algo muy... A ver, tráeme los periódicos. Hasta los periódicos los ha leído nuestro operador, que jamás los lee. Nunca lee los periódicos. Ha leído los periódicos. Ahí. Claro, no, sí, ha leído, ya están chancados, revuelcos, una cosa. Fútbol, fútbol. ¿Tú crees que Perú va a ir al mundial? No, cholo, sí, no es el Perú, pero en fin. Pero les digo, es bonito ver ganar a Perú, pero más gracioso es ver a los comentaristas argentinos. Oh, Dios. Oye, qué cosa tan graciosa. Yo nunca había visto una cosa así. Porque a mi marido, obviamente, le gusta el fútbol, mucho más que a mí. Yo no había estado viendo el partido, había estado saliendo de una clínica y me encontré con un grupo de gente ahí, ¿no? Mirando el partido. ¿Cómo van? 1-0 ganando Paraguay. Ah, bueno, digno, ¿no? O sea, para el Perú digno, ¿no? Y a mi casa era 1-1 y dije, ah, bueno, más digno, pues ahí queda, ¿no? Obviamente no volví a prender el televisor, ¿no? No se me iba a ocurrir pues, para ver masacres, uno ya 1-1, minuto 60 y algo, ya, pues ya, cumplidor, es que ¿no? 2 goles es, digamos, un esfuerzo. 3 goles, bueno, ya. Pero 4 goles así, puede ser también que el otro equipo no esté muy bien, ¿no? No, no me da así unas es. buenas señales. En mi colegio era así. Ajá. A partir de los 4 goles goleada. Sí, pues. No importa cuánto hayas metido. Oye, pues 4-3, no hay goleada. Entonces, por lo menos hubo un festival de goles, vimos 5 goles, que no está mal, uno al contrario, otro 4 Claro. nuestros, está bonito, ¿no? Lo que sí fue completamente inesperado. Es como que Trump ganara, como que no ganara en Colombia, como el Bretix, o sea, como que ganara Kuczynski, vamos, completamente inesperado. Entonces, yo he dicho, este año han pasado cosas muy raras, de verdad. Desde que es el jubileo de Santa Rosa, más rara todavía. Están Sí, pasando oye, cosas. sí, Solo sí, nos falta sí. un terremotazo y ya. Y lo comentábamos con nuestro invitado antes de salir al aire. Ah. Hay una situación de amnesia colectiva en el país tremenda. Se olvidan cifras que él me decía, mientras más ceros hay, más fácil de olvidar es. Es que es un imagínate. problema educativo. ¿Ah, Yo sí? sí creo que es un problema de educación. No. Mira, algo de lo que Popi le dijo a Alan García en el debate presidencial es interesante, ¿no? Cuando yo sea presidente, voy a contratar buenos maestros para educar el pueblo y que no venga un charlatán, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que todos nos matábamos, la verdad? Pero en el fondo tiene algo de razón. Te pongo el caso de Estados Unidos. Ya. Los blancos no educados, es decir, solo los que tienen quinto secundaria, han apoyado en un casi 70% a Trump. Sí. A menor educación, mayor posibilidad de apoyar a Trump. Y Trump ha dicho hoy día, siempre escucho al doctor Elmer Welker, en términos médicos científicos, ha dicho una cantidad de barbaridades. Yo no las había anotado. La revista Nature ha hecho la lista. Una barbaridad de barbaridades científicas, incluso que han habido, me parece, 30 premios Nobel que le han escrito una carta conjunta diciendo que no puede decir esta Cosas estupidez. sensibles, como por ejemplo el cambio climático o el No existe. autismo. No, el cambio climático no existe. Hace 2 meses dijo que las vacunas daban autismo. Una cosa que está absolutamente descartada, y no solamente descartada porque es falsa, sino porque es perniciosa. Es decir, el médico que se le ocurrió esto en Inglaterra terminó preso porque hubo un brote de sarampión. Y las enfermedades en los niños de ese tipo, rubiola, sarampión, matan. Sí, pues. Y al matar, ¿no es cierto?, eres responsable de la muerte de niños que no sabían por qué morir en un mundo moderno donde ya hay vacunas y cosas así. Entonces, la educación es lo que hace que las personas se interesen más por su ciudad, por su entorno, por lo que pasa, digamos, alrededor, por en qué se gastan sus impuestos, por entender siquiera qué cosa es un impuesto. Claro. Es decir, miles de peruanos que nos escuchan esta mañana creen que no pagan impuestos. De Anita, por ejemplo, acá al frente, yo nunca he pagado impuestos. ¿Tú crees que no has pagado impuestos, no es cierto? Bueno, pagas impuestos todos los días. El 18% de todo lo que consumes, más un poquito más en algunos vicios, como el alcohol y el cigarro. Diana no creo. Pues, No tenga creo esa que fume definición, tampoco, no una chica tan sana, pero ahí hay selectivo el consumo. Todo eso se lo lleva el Estado. El 18% de lo que tú gastas, que es lo que tú ganas casi para casi todo el mundo, ¿no? Se lo lleva el Estado. Y tú no eres consciente de eso. Entonces, tú dices, bueno, si la Municipalidad de Lima hace lo que quiera con la plata, pues es su plata, ¿no? No, es que no es su plata. Ese es el problema. Ojalá fuera su plata. Si fuera su plata, a mí qué me importa. Si un empresario
invierte mal su dinero, no le va bien con un producto, pierde él. Tal vez hasta sus trabajadores que se puedan quedar sin trabajo, pero no pierde toda la sociedad. No, pues. Cuando el Estado se equivoca, cuando el Estado gasta mal la plata o la gasta en algo que no sirve para un fin común, para el bien común, perdemos todos. Por eso es que una radio pastoral denuncia la corrupción, porque el bien común es esencial en esta historia. Y hay que fomentar la educación, sobre todo en un tema que nos toca